buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Hoy hemos querido hacer una transmisión especial para continuar con esto que hemos llamado la Cuba de Rubik, que es una colaboración, que pretende ser una colaboración entre El Toque y Rialta Magazine, y que se transmite al unísono por las redes tanto de El Toque como de Rialta. Les damos de nuevo las buenas tardes a todos los que nos estén viendo, las buenas noches en el caso de que nos estén viendo desde Europa o desde algún otro lugar del mundo donde sea de noche y donde estén cubanos atendiendo la situación que hay en Cuba. Hoy tendremos una emisión especial de la Cuba de Rubik que a mí me place mucho en tener, pues tendremos por acá gente a las que aprecio mucho y admiro mucho, no solo por lo que hacen, sino por la capacidad que tienen de articular ideas, de generar sinergias que pueden servirnos a todos los cubanos y a las cubanas también. En ese sentido, hoy estaremos hablando, por supuesto, sobre lo que pasó en Cuba el 11 de julio y cuál ha sido la repercusión o cuál podrá ser el desenlace de esto que muchos consideran una crisis de muchos sentidos para los cubanos y que tuvo su génesis o su explosión el 11 de julio del 2021. Hoy, al paso de los días, más que nada lo que estaremos es intentando dilucidar lo que viene en muchos sentidos, tanto en las relaciones con Cuba y los Estados Unidos como en las relaciones al interior de la sociedad civil cubana y la ciudadanía en general y su relación con el gobierno y las autoridades del país. Esta tarde me acompañarán Hilda Landobre, que es una ya casi que fija en nuestras transmisiones. Es una académica cubana que reside en México y que es una gente también que ha compartido con nosotros, como les decía, otros espacios y que desde el 11 de julio también ha estado muy al tanto de la situación en Cuba. También nos acompañará Rick Herrero. Rick, sin mencionar galones, porque no acostumbramos en estos espacios a hablar tanto de currículum vitae, sino de conversar entre cubanos, que yo creo que es más lo importante que poner galones sobre la mesa. También es un cubano que es miembro del Cuba Study Group y que estudia, por supuesto, la realidad cubana, sobre todo en su dimensión con las relaciones con los Estados Unidos y esto que hemos denominado conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, Rick también ha estado muy al tanto de la situación en Cuba y como parte del Cuba Study Group también se han dedicado informes y actividades desde el grupo a evaluar la situación de Cuba y a proponer soluciones. Yo también tendremos la posibilidad de contar dentro de un rato, porque él tiene la filosofía de los dirigentes cubanos que no llegan tarde, sino que se incorporan, con Carlos Manuel Álvarez, periodista cubano también, multipremiado periodista cubano. Vaya, si vamos a hablar de galones, hablemos de algunos, que es director de la revista El Estornudo y que estará también con nosotros por acá, pues un poco ofreciéndonos sus ideas con relación al tema en cuestión, que vuelvo y repito, serán las protestas del 11 de julio en su dimensión futura, ¿no? Que nos ha dejado los cubanos y que puede continuar dejándonos en muchísimos aspectos y en muchísimas sensaciones. Yo quería empezar el programa de hoy con una dinámica que hubiera sido bueno que Carlos hubiera estado con nosotros, pero bueno, no está y igual la comenzaría con ustedes. Es una dinámica muy sencilla en la que a mí me gustaría que me respondieran, al menos al inicio. Esto quizás puedan ser los ejes fundamentales de nuestra conversación vespertina, pero a mí me gustaría que en este primer momento me respondieran con una sola palabra lo que les evoca la situación que les voy a narrar. No sé, si les digo zapaticos verdes, ustedes me responden con una sola palabra, básicamente, ¿no? Y aquí voy a empezar con Hilda para darle el privilegio a las mujeres de empezar siempre. Y automáticamente, Rick, si quieres, una vez que Hilda responda su palabra, pues tú respondes la tuya, ¿no? Lo primero es, si yo dijera causas de las protestas, Hilda. Una palabra. Crisis. Rick. Crisis. Si yo dijera actitud de Díaz-Canel ante las protestas. Bueno, una sola, combate, por no decir la otra que me vino a la mente inmediatamente. Rick.
Arrogancia. Si tuviera que decir papel de las sanciones norteamericanas en las protestas. Apantallamiento. Rick. Secundario. Si tuviera que decir financiamiento externo para impulsar las protestas. Hilda. Delirio. Delirio. Rick. ¿De los Estados Unidos o de dónde viene el financiamiento? Perdón. Financiamiento externo de cualquier lugar. Irrelevante. Actitud de las fuerzas del orden ante las protestas. Hilda. No, ahí sí ya, pues, la misma mala palabra que viene al principio a la cabeza. Abuso. Rick. Miedo. Comunidad cubana en el exterior, conducta ante las protestas. Hilda. Comunidad, con todo lo que eso lleva. Rick. Emotivo. Solución a la situación de Cuba. Hilda. Lo que podamos construir. Allá me diste una oración, pero no importa. Rick. Pueblo. Pueblo. Bueno, a mí me da mucho placer escuchar la consonancia. O sea, que yo creo que hay muchos puntos en común sobre los que podemos conversar y un poco la dinámica pretendía eso, ¿no? Evaluar cuán consonos podemos ser o no con relación a lo que está pasando en Cuba. Yo creo que hay una situación general que puede ser matizable, que puede ser discutida desde muchos puntos de vista, pero que hay como una consonancia en ciertos y determinados elementos, aunque, por supuesto, siempre hay gente que va a tener una actitud y una posición disonante porque es parte también de la... Yo creo que aquí se ha incorporado Carlos Manuel, deja ponerlo por aquí. Carlos, ¿me escuchas? Carlos. Bueno, ahí se estará acomodando Carlos en lo que... ¿Me escuchas? Estoy escuchando que alguien me está preguntando si lo escucho, pero no sé quién es porque lo escucho entrecortado. Pero bueno, es Eloy el que te está... Es Eloy el que te está preguntando si te escuchas, o sea, si lo escuchas. Escucho muy mal, estoy conectado con los datos del teléfono. Bueno, intentaremos ir a continuar adelante aquí en lo que vamos hablando. Yo les decía... Ver si quito la cámara y mejora la conexión. A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchas ahora? Bueno, estamos teniendo problemas con la conexión de Carlos, pero les decía que hay puntos, yo creo que son comunes en muchísima gente, aunque también hay posturas disonantes también con relación a lo que está sucediendo o lo que puede suceder en Cuba. No obstante, yo a partir de estas líneas generales que se han establecido, que hemos establecido al inicio del debate, yo quería preguntarles de forma general, ahora sí, quizás de forma más amplia, ¿cómo pueden evaluar ustedes o cómo evalúan ustedes después que han pasado varios días lo que sucedió en Cuba el 11 de julio? Y digo que me gustaría de ustedes dos dimensiones fundamentales. Una dimensión como quizás investigadores, especialistas que atienden los temas cubanos y otra como cubanos, como personas normales, miembros de esto que hemos denominado la nación cubana, que se denomina la nación cubana. Entonces, lo que les pediría es eso, es una lectura general de lo que pasó el 11 de julio en Cuba, ahora un poco más descansado y que no estamos a la luz de la inmediatez de lo acontecido. Y ahora sí te doy la palabra a ti primero, Rick, para invertir un poco la lógica del feminismo acompañante. Adelante. Gracias, Eloy. Yo creo que lo que vimos en julio 11 fue
un estallido social. Fue una explosión de frustraciones que ha acumulado el gobierno cubano a través de décadas, desbordándose a la calle. Esas frustraciones se sienten mucho más agudas en estos momentos porque el país está sufriendo múltiples crisis al mismo tiempo. La crisis del COVID, la crisis de falta de comida, la crisis de falta de divisas, que es todo parte de la crisis económica, la represión política, la falta de reformas necesarias que lleva anunciando el gobierno años y todavía no han tomado los pasos para efectuarlas. Son muchas las frustraciones que se han acumulado durante los años y muy poca la acción que ha tomado el gobierno cubano. Y lo que vimos fue un estallido ese día de gente diciendo, ya no más, no podemos aguantar más. Pero para nosotros lo más importante es tratar de entender, ¿y ahora qué? De aquí a dónde vamos. Porque lo que vemos al frente es un camino radicalmente incierto, mucha incertidumbre. Vimos esa explosión del público, del pueblo cubano, pero no era un movimiento organizado, era más un fenómeno horizontal. Sin claro liderazgo, organización, estrategia, plan o recursos. Y enfrentándose a un gobierno que sigue manteniendo el monopolio en la fuerza. Entonces, me parece que ahora la gran pregunta es cómo se puede fortalecer a ese pueblo, a todos los que en el pueblo estén buscando cambios de su propio gobierno, para ponerlos en mejor posición para poder demandar y lograr esos cambios. Y cómo se puede lograr eso y qué mano puede jugar los Estados Unidos es, yo creo que un tema de alta importancia en estos momentos, porque los Estados Unidos están en posición de poder ayudar. Los Estados Unidos están en posición de, al mismo tiempo, alentar la maquinaria propagandista del gobierno, y tiene que tener cuidado de cómo es que el rol que juega en esto. Para nosotros, pensamos que el rol de los Estados Unidos debería ser primero reconocer que este conflicto es entre cubanos y que el futuro de Cuba va a ser creado por los cubanos, y al mismo tiempo apoyar y a fortalecer a ese pueblo cubano, a esa sociedad civil, todo lo posible, al mismo tiempo que le pone presión y que logra ponerle presión internacional a aquellos que los reprimen. Ahora, ¿cómo se hace eso en puntos específicos? Es lo que se está considerando en estos momentos. Muchas gracias, Rick. Carlos, ¿me escuchas? Sí, escucho. Creo que es mejor que no ponga la cámara para tratar de optimizar la poca conexión que tengo acá, que parece ser un mal que me persigue ahí en fronteras. No hay problema. Perfecto. Yo creo que sí, que es mejor, se te escucha mucho mejor. Y preguntaba al iniciar la conversación con Hilda y con Rick, ¿cuáles eran sus criterios ahora que han pasado los días, ahora un poco que se han calmado aparentemente las cosas en Cuba, sobre lo que sucedió en Cuba el 11 de julio? ¿Cuál es tu lectura quizás como analista, como intelectual? Perdón, y también escuchaba a Rick bien, pero no estoy escuchando a Eloy. Lamentablemente. No sé si estoy entorpeciendo demasiado la transmisión de la charla con este tipo de errores técnicos. A Rick lo escuchaba bien, no así a Eloy. ¿No escuchaste nada de lo que dije? No me escucha. Rick, ¿le puedes preguntar a Carlos lo que te acabo de preguntar? Carlos, ¿cómo tú interpretas los eventos de julio 11? ¿Qué es lo que significan para ti?
No, evidentemente Carlos tiene un problema difícil de transmisión, de comunicación en este minuto, y es bastante difícil establecer comunicación con él. Una cosa, si pudiera añadir, que es una observación de lo que ha transcurrido no solo ese día, pero desde entonces, es la verdad estamos viendo una generación de cubanos levantándose y demandando su propio protagonismo a un nivel que no hemos visto en 62 años. Estamos viendo una juventud cubana que no le importa la retórica del gobierno, no le importa la historia, lo que quieren son las herramientas y las oportunidades para ellos echar para adelante, sin ninguna lealtad a proyecto político o revolución o lo que sea. Y eso es algo increíble de cual ser testigo. Ahora, ¿cómo se canaliza toda esa energía? Yo creo que es otra pregunta de las principales aquí, a agendas políticas claras, a proyectos que puedan ayudar a fortalecer ese pueblo. Y cosas concretas, ¿no? No solo mucho de lo que hemos oído, particularmente desde Miami, por ejemplo, mucha gente llamando por intervención militar. Sabemos que eso no se va a dar. Llamando porque Cuba, los Estados Unidos le ofrezca internet gratis le traiga internet gratis y sin censurar a Cuba, que es algo que se mantiene. Vaya, la tecnología todavía no está claro si la tecnología está ahí. Es una propuesta que en este momento sigue siendo especulativa y algo que si se pudiera llegar a hacer no fuera por un largo rato. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer ahora para canalizar toda esa energía en una manera más constructiva y que logre cosas concretas en Cuba en estos momentos? Pero el hecho de ver parte de ese estallido, esa voz de la juventud cubana, de una nueva generación que quieren forjar su propia realidad, su propio futuro, ha sido una de las cosas más significantes de esta protesta y de este momento. En eso estamos plenamente de acuerdo y yo creo que lo hemos conversado. Ya decía Rick, Hilda y yo por lo menos hemos estado desde el día 11 compartiendo diferentes espacios en este sentido, tratando de hacer una lectura, y lo que más nos llamaba siempre la atención era la presencia de muchos jóvenes que, como tú dices, han hecho como una ruptura total, sobre todo jóvenes que no son necesariamente jóvenes, son adolescentes, muchos menores de edad, entre 15 y 17 años, algunos de ellos detenidos, otros sancionados incluso a meses de privación de libertad, con testimonios muy duros. Y yo le decía a alguien muy recientemente, esas son personas que han roto con el sistema mucho más temprano de lo que pudo haber roto mi generación, que es una generación que quizás estuvo imbuida por sus padres. Ya esta generación de 16, 17 años en la que yo no me estaba todavía, no tenía madurado como ese tipo de inquietudes, quizás ese tipo de actitudes. Esta es una generación que ha madurado muy rápido en ese sentido. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, Hilda, me gustaría oír tu criterio ahora sobre la significación del 11 de julio, ahora al paso de los días. Adelante. Sí, bueno, coincido con Ricardo lo que está comentando y creo que vale la pena puntualizar, o sea, creo que no es nunca sobra visibilizar este aspecto de lo que sucedió el 11 de julio, que es la visibilización, o sea, la abrupta entrada en escena de un sujeto popular que no existía de esa manera hasta el día 10 de julio, ¿no? O sea, existía algunos indicios de que algo así se estaba moviendo por debajo de lo visible. Y existía, bueno, un 27N, un movimiento San Isidro, una larga tradición, por ejemplo, de damas de blanco, de una oposición más tradicional. También, bueno, tradicional en el sentido de que se mueve a través de organizaciones políticas, pero no en el sentido en Cuba, porque sabemos que siempre ha existido como en las márgenes y bajo asedio, ¿no? Pero digamos, lo que apareció ayer, el 11 de julio, fue ese sujeto que a mí no me gusta llamarle pueblo para eludir esta cosa de la homogeneidad, pero sí era una cantidad grande de ese pueblo que salió a las calles y que salió, como está diciendo Rick, de esta manera que
yo creo que es una vocación también antiautoritaria, muy marcada, y creo que eso es importante, ¿no? Viviendo en un régimen como el de Cuba, que era antiautoritario, que no hay un líder visible, que sucedió en varios lugares, o sea, que se contagió, o sea, que es donde ocurrió este fenómeno de contagio, de que empieza en un lugar y de pronto hay 50 lugares replicando eso, o sea, con una lógica de insurrección popular completamente, ¿no? Y creo que eso tiene un impacto inmediato, que es el resquebrajamiento de la narrativa del régimen de la unidad o de la mayoría, o incluso de la complacencia de su ciudadanía con el Estado, ¿no? Entonces ahí ese resquebrajamiento es muy importante, a diferencia de hace 2 semanas, si lo hubiéramos hablado. Creo que hoy también vemos que ese resquebrajamiento que es muy evidente, esa ruptura que es muy evidente, en algunos sectores, en otros no lo es tanto. O sea, todavía tenemos una renuencia muy importante, sobre todo de organizaciones internacionales, de aceptar eso, pero está ahí, está ahí. O sea, ese no es un régimen, eso nunca más va a ser el régimen que estaban contándole al mundo que existían hasta el 10 de julio, ¿no? Creo que es muy radical esa ruptura. Y creo que otra cosa muy importante es que lo otro que rompe es este binarismo terrible, esta situación geopolítica, en que la situación de Cuba siempre es examinada a partir de ese diferendo con los Estados Unidos, donde Cuba es esa cosa monolítica, que sabemos que en realidad quien habla en esa construcción monolítica es el Estado, y subsume todo lo demás, ¿no? La patria, la nación, el pueblo, la ciudadanía, la población, como le querramos decir a todo eso, ¿no? Y esa Cuba que está subsumida ahí, y que el Estado es quien habla su nombre en diferendo con los Estados Unidos, ya en esta mirada geopolítica, es un poco por donde la discusión se movía, ¿no? Y al irrumpir este sujeto popular, la discusión no puede seguir siendo sobre eso, ¿no? O sea, en el caso que uno hable de Cuba y de Estados Unidos y de qué va a pasar con el embargo o con el bloqueo, o de las medidas concretas que se pueden tomar, lo que no se puede hacer ya más es excluir ese sujeto. Perfecto. Contado con todo, y que es eso, un sujeto que coincido igualmente con Rick en que es un poco difícil de atrapar lo que está sucediendo por eso, porque no lo que estamos viendo aquí no es un programa político, no es una plataforma, no es una descripción de la nación del futuro, pero al mismo tiempo está ahí, ¿no? Y si bien eso pudiera verse como una falta, en el sentido de que quien esté mirando una política, unas formas de hacer políticas más tradicionales, claro, lo sentirá como una falta, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo eso es una potencia tremenda, ¿no? O sea, es un momento muy incipiente, y creo que hay una potencia tremenda en el momento en que eso resquebraja esa narrativa de Cuba contra los Estados Unidos, y que toda la política de Cuba se mueva ahí, ¿no? Ahora hay un sujeto que simplemente no se puede excluir de esa discusión. Y en ese sentido ahí hay una potencia, que claro, hay que ver qué rumbo toma eso. No es algo que podamos asegurar que sea, digamos, la opción triunfante, pero está ahí y entró de una manera que es simplemente, no se puede dejar de ver, ¿no? A partir del 11 de julio no se puede dejar de ver, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Ahora sí. No, es que tiene que cambiarte de compañía. Tú te fuiste con la SIM, para donde quiera que tú vayas, te fuiste con la SIM de Texas, y entonces ahí vienen los problemas. Sí, compadre. Tengo mi SIM de México acá en... No quiero renunciar a mi latinoamericanismo, pero me está pasando factura. Voy a tener que hacer algunos ajustes en mi ideología. Mira, de todas maneras es link, esa sigma sí. Latinoamericana es de link. Exacto, es link, es verdad. ¿Qué estoy diciendo yo? Tienes razón, Ida. Yo preguntaba, básicamente, para empezar la conversación, o sea, yo lanzaba una pregunta al aire, y era desde la posición de ustedes, cómo veían, qué significación veían al cabo de los días de lo que había pasado en Cuba el 11 de julio. Yo sigo viendo, para ver si engancho mínimamente con lo que pude escuchar de Ida, yo sigo ahí viendo una potencia que no ha tomado todavía un rumbo decisivo o un rumbo imparable hacia cualquiera de la dirección histórica que pueda tener. Yo sigo viendo grandes posibilidades. Si bien el escenario estaba abierto desde antes, el 11 de julio lo que hace es que esa apertura adquiere todavía más nitidez para los que hemos estado involucrados tanto en ese proceso de discusión política en Cuba como para los que no lo están directamente, ¿no? Cualquier cosa que pase en estos días que han seguido al 11 de julio, que si hay calma, que si hay represión, que si hay una cultura del miedo instaurada y demás, son todos escenarios previsibles dentro de lo que iba a suceder y cómo el poder político iba a actuar y cómo ese monopolio de la violencia se iba a ejercer sobre la ciudadanía. Lo que nos está interesando ahora mismo a nosotros es lo imprevisible.
que es justamente lo que abre el 11 de julio y que lo que no podemos medir ni podemos cuantificar. Yo creo que cualquier análisis, cualquier proyección que nosotros hagamos, lo más justo sería, lo más justo en términos históricos, pero también en términos individuales y cívicos, es reconocer que hay una zona que no es medible y que en cualquier caso eso es lo beneficioso de un momento como este. Una zona que escapa a cualquier tipo de epísteme y a cualquier tipo de análisis que nosotros podamos hacer, y es ahí donde radica justamente la potencia del 11 de julio. Que el 11 de julio no se pueda ahogar con los días que han sucedido después, porque lo que el 11 de julio sobre todo propicia es algo que todavía ni se ha expresado completamente ni se puede expresar en los días siguientes, porque los días siguientes luego de un sisma de esta naturaleza son siempre días que intentan negar a muy a corto plazo, porque no tienen otra posibilidad, lo que sucedió el 11 de julio. Pero lo que estamos viendo básicamente es que el intento deliberado de negar lo que el 11 de julio destapa, lo que se desborda el 11 de julio es justamente la confirmación de que lo que pasó el 11 de julio no se puede ya tapar ni se puede disimular dentro de las lógicas que usa el poder político en Cuba para establecer su consenso. Un consenso que se establece siempre a partir de mecanismos autoritarios, pero que ni aún así en este punto es posible ya que puedan lograr el consenso para seguir echando adelante el proyecto, si es que hay algún tipo de proyecto que no sea otro que mantenerse en el poder a toda costa, porque ya ni siquiera podemos hablar de una especie de uniformidad ideológica o de programa político más o menos claro que haya por parte del castrismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 11 de julio tiene cifrado en sus posibilidades, es el único lugar a partir del cual Cuba pudiera ganar una coherencia que ahora mismo ninguna otra fecha, ninguna otra entidad, ninguna otra institución está en condiciones de darle. A mí me parece que lo que el 11 de julio hace y lo que lo vuelve completamente subversivo y también esperanzador, al mismo tiempo peligroso, tenemos que estar de acuerdo en eso, es que el 11 de julio esconde la posibilidad de imaginar un país con como sentido de comunidad. No veo ahora mismo otra fecha en Cuba, ninguna otra efeméride, sin duda ninguna de las efemérides ortodoxas que puedan reclamar para sí esa posibilidad. La posibilidad de un país radica en esa fecha. Y eso es lo que a mí me parece que independientemente de cualquier tipo de análisis o coyuntura a corto plazo, me parece que es lo verdaderamente potente e irreductible de ese momento. Ahora bien, toda revolución trae su reverso termidoriano. Tenemos que saber que lo que el 11 de julio abre es la posibilidad de actuar en el presente. No está dado lo que abrió el 11 de julio. Lo que el 11 de julio abre es la posibilidad de construir algo el 12, el 13, el 20, en agosto, en septiembre, y me parece que eso es más que suficiente, ¿no? Pero no quiere decir que esa protesta, si nosotros no sabemos leerla, si nosotros no sabemos interpretarla, si nosotros no sabemos imaginarla, no quiere decir que no la dilapidemos. La historia conoce muchos ejemplos de momentos que han sido un cisma, que han abierto una brecha y un horizonte de futuro y que han sido desperdiciados. Eso tenemos que estar claro también. O sea, no sublimar el 11 de julio, por una parte, por supuesto. Yo me parece que cualquier grado de cinismo con el 11 de julio está descartado de antemano, pero que tenemos saber también que es sobre todo lo que abre es la responsabilidad de poder hacer algo como muy pocas veces hemos podido hacerlo, con un sentido de autonomía y de emancipación que nos ha sido negado durante décadas. Esa es la potencia del 11 de julio, pero el 11 de julio per se, si nosotros no seguimos actuando sobre ese significante, se nos va de las manos y lo perdemos, ¿no? Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que estamos completamente de acuerdo en ese sentido, y una de las cosas que hablaban Rick y Hilda al momento de empezar la conversación también era en el empezarse a pensar en el cómo mantener ese significante del 11 de julio. O sea, cómo encauzar toda esa energía de la que tú estabas hablando, cómo encauzar ese movimiento que a mí me parece un movimiento completamente espontáneo, completamente popular, y eso es parte de la significación más importante que tiene el 11 de julio. Y es que yo se lo decía a alguien hace poco conversando con unos
bolivianos, en una plataforma boliviana, alguien me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el papel de estos movimientos tradicionales que habían venido como cambiando el juego en los últimos meses? Y me refiero al movimiento San Isidro, al 27N. Yo digo, una de las cosas más significativas del 11 de julio es que no estuvo directamente vinculado a ninguno de esos movimientos, aunque usaron el abono que todos esos movimientos habían dejado en los últimos meses. O sea, ahí hay varios elementos significantes, como tú decías, a destacar, ¿no? Que a mí me parecen trascendentales. Tú lo has dicho magistralmente, yo creo que en ese sentido yo no tendría nada que aportar ahí, ¿no? Pero yo quiero motivarlos también con una pregunta, sobre todo aprovechando la presencia de Rick aquí, y la pregunta va para los tres, pero voy a empezar con Rick. Ayer veíamos, al menos yo lo veía ayer, no tengo la certeza de si fue ayer, tú me puedes corregir si es preciso, unas declaraciones de Bob Menéndez, el senador por New Jersey de origen cubano, en el Senado norteamericano. Una discusión que se generó en el Senado norteamericano con relación a Cuba, que yo creo que es un cambio bastante sustancial en el discurso de lo que habíamos oído de esta administración en los últimos tiempos, ¿no? La pregunta sencilla es, ¿cómo ven ustedes ese discurso, esa conversación, ese cambio en la posición del gobierno norteamericano y la postura que ha asumido, por ejemplo, la Unión Europea de mantener este canal de diálogo, de reconocer? Yo creo que la Unión Europea, si usted mira la declaración que hizo recientemente, no sé si la vieron, una declaración que es de hoy, un statement que es del alto comisionado Josep Borrell, en el que retoma un tanto la idea de la administración Obama de fomentar el empoderamiento a partir de reformas económicas, de reformas de tipo que puedan generar el bienestar económico inmediato de la gente, ¿no? Más allá de pensar en un elemento que yo creo que también hay que incorporar al debate, y es que está claro después del 11 de julio también que la gente no solo quiere el bienestar económico, sino que también han impulsado un pedido, un reclamo de reformas políticas clarísimas, ¿no? O sea, para mí es muy significativo las consignas de los manifestantes de abajo la dictadura, abajo el comunismo, cambio de sistema. O sea, son imágenes de la politización también de la protesta y de la esencia también política de la protesta, ¿no? Entonces la pregunta va un poco sobre esa cuerda y me gustaría empezar con Rick. ¿Cómo ves tú, que eres un estudioso del tema Cuba, sobre todo en el ámbito norteamericano, este nuevo reposicionamiento de fuerzas de la comunidad internacional con relación a lo que ha pasado en Cuba después del 11 de julio? Bueno, en los Estados Unidos siempre han habido varias tendencias acerca del tema de Cuba y cuál debe ser la política de los Estados Unidos hacia Cuba. La posición del senador Menéndez es una que el senador ha tenido por muchísimos años. Él lleva abogando toda su carrera en el Congreso por una política más dura, más enfocada en tratar de castigar al gobierno cubano, muy basada en las sanciones, y lleva promoviendo ese tipo de política por muchos años. Sabemos que él también se opuso a la política de acercamiento del presidente Obama. Aquí lo irónico es que la respuesta del gobierno cubano a las protestas del 11 de julio, los abusos, la violencia, esa avalancha que vimos de videos entrando de policías cayendo del palo a ciudadanos, solo ha alientado a esa tendencia en los Estados Unidos. Les ha dado más fuerza. Y ahora la idea de que el gobierno cubano ha empezado una campaña en los medios, no solo medios aquí en los Estados Unidos, pero en medios sociales y a nivel internacional, tratando de marcar y en el país, tratando de presentar esto todo como una injerencia americana, algo que fue organizado desde los Estados Unidos, y tratando de ponerle el enfoque entero al embargo y disminuir lo que fue el rol del pueblo en estas protestas. Eso nada más que ha alientado más esas tendencias aquí en los Estados Unidos que están a favor de mantener la presión, de mantener el embargo. Ha sido completamente contraproducente para esos que buscan, que pensaban que iban a poder lograr que se pudieran levantar sanciones sin el gobierno cubano cambiar nada. Entonces, en esa es la que estamos. Ahora, el senador Bob Menéndez, como es también, él preside sobre el Comité de Asuntos al Extranjero del Senado,
y tiene muy buena relación con el presidente Biden. Hemos visto que él se ha convertido en la voz principal en el Senado en lo que debe ser la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y estos eventos, y específicamente la respuesta del gobierno cubano, la mano dura del gobierno cubano hacia el pueblo que se manifestó en julio 11, nada más que lo ha elevado, que es la gran ironía de todo esto. Por otro punto, a nivel internacional, yo creo que otra cosa que fue una de las conclusiones que podemos llegar bien rápido después del 11 de julio, es que el mito de este tipo de manifestación masiva no podía suceder en Cuba. Ese mito se ha quebrado por completo. Se ha quebrado. Esta idea de que el pueblo estaba a favor de ese proyecto y que no hay disidencia real y que no hay frustraciones y otras tendencias reales dentro de esa comunidad, ya no existe. Eso se ha eliminado después de estas protestas. Entonces, lo que estamos viendo, y ahora estaba teniendo esta conversación con ustedes y viendo los videos, me puse a pensar, chicos, cuando yo he visto protestas como las que vimos en julio 11, la gente así tirándose en la calle, ¿en qué tipo de países las hemos visto más que en otros? En las democracias. En las democracias. Porque es en la democracia en donde se ve claramente que hay diferentes tendencias, diferentes intereses en una sociedad, y es a través del proceso democrático multipartidista en cual se llega a tratar de trabajar con todas esas tendencias de una manera pluralista dentro de una misma sociedad. Estamos viendo que esas tendencias existen en Cuba. Lo que no hay es organización política, pero es indudable de que hay diferentes tendencias en ese país, que gran parte de ese pueblo, no solo en el exilio histórico, pero las nuevas generaciones, las nuevas generaciones en Cuba, como hemos visto también con muchos de los recién llegados o los que han llegado en los últimos par de décadas a los Estados Unidos, no comparten esa idea de un gobierno unipartidista revolucionario. Y eso hay que entenderlo, eso no se puede negar. Entonces, eso creo que va a crear, ya estamos viendo que está cambiando la posición de varios países al nivel internacional, que se han presentado a favor de estos manifestantes, a favor de las protestas y del el público cubano demandar cambios de su propio gobierno. Y pensamos que lo vamos a seguir viendo, porque regreso, el mito de que todos estaban unidos bajo un solo proyecto, eso ya no existe. Hilda, me gustaría que me dieras tu criterio con relación a esto mismo de lo que hablaba Rick, o sea, cómo se ha reposicionado este tablero y qué papel tú crees que pudiese jugar la comunidad internacional en este nuevo escenario que se plantea para Cuba después del 11 de julio, sobre todo a la luz de esto mismo, de los debates que se están produciendo al interior de los Estados Unidos y de esta declaración de esta mañana, que no sé si has tenido la posibilidad de leerla, del alto comisionado de la UE. No lo he leído, me estoy guiando por lo que nos contaste de la declaración, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que habría que por lo menos, o sea, lo que se me ocurre, porque ya aquí entramos, cuando empezamos a hacer distinciones más finas, entramos en terrenos muchísimo más problemáticos que exceden la necesidad de tener un posicionamiento, ¿no? Entonces aquí no se trata de decir esta es mi posición, sino de pensar ya en detalles, ¿no? Y una cosa es que, claro, es muy fácil cuando uno mira desde una distancia suficiente de Cuba, por ejemplo, desde esa distancia segura con la que la izquierda latinoamericana mira a Cuba, decir, el bloqueo es ilegítimo y debe desaparecer de inmediato, ¿no? Ese es como un lado, ¿no? Y del otro lado tenemos este tipo de posiciones que Rick nos estaba contando, que claro, que se refuerza cada vez que hay que pasa algo, como la policía cayendo la pala a la gente en la calle, se refuerza mucho, que es la de la mano dura, ¿no? La de que hay que mantener, no solo hay que mantener el bloqueo, sino que hay que reforzar las medidas, ¿no? Y en ese sentido, esas dos posiciones, que por supuesto se retroalimentan y se refuerzan mutuamente, son posiciones que, si bien uno puede refrendar desde una determinada ideología política, hace mucho tiempo pasó el tiempo en Cuba
de que cualquiera de las dos fuera una solución, ¿no? O sea, ya en Cuba no es tiempo de decir, mañana levantan el bloqueo completo, se acabó todo y entramos en otra nueva realidad. Ni lo contrario. O sea, yo creo que ninguna de las dos ya son viables por el momento en que se llegó, ¿no? A lo mejor era viable hace 20 años, pero en este momento se trata como de pensar en cosas más finas, ¿no? Y ese tipo de distinciones que están empezando a aparecer, que son sanciones, por ejemplo, particulares para los represores, que era un poco, creo que es un poco a donde Biden estaba apuntando con estas medidas que sacó hace como una semana y un poquito, por una parte, y cómo hacer eso al mismo tiempo sin que eso dañe las condiciones, todavía más las condiciones de vida de las familias cubanas, ¿no? Entonces creo que es ahí donde está donde está el verdadero reto, ¿no? Porque al final, y creo que esto es algo muy importante que hay que considerar también, yo coincido completamente con lo que estaba diciendo Carlos Manuel, pero creo que podemos ser radicales en eso. O sea, no hay un proyecto, en Cuba no hay un proyecto ahora mismo de parte del gobierno que no sea mantenerse en el poder. Y entonces eso es algo de lo que hay que partir, ¿no? Entonces ya hemos llegado como a esta situación en la que muchas de las medidas, y lo vimos perfectamente con Obama, ¿no? Donde estas medidas que hacen un poco más suave la situación, cuando se levantan restricciones de visas, de remesas, incluso de la posibilidad de establecer convenios bilaterales entre instituciones en Estados Unidos y Cuba, lo que hemos visto es que eso termina redundando directamente en ese proyecto de sostenimiento de un poder, y que es un poder que al mismo tiempo cada vez se evidencia como un proyecto, como un sistema y un régimen más represivo. O sea que ya no estamos hablando de la realidad de falta de libertades, o sea, de toda la ausencia de derechos humanos mínimos que hay en Cuba, con las que han sido como características propias del régimen de todos los 62 años, sino que estamos hablando ya de un escenario de represión con escenas como que el equipamiento militar, por ejemplo, de estas fuerzas especiales de las que no habíamos visto directamente hasta las protestas del 11 de julio. Entonces, lo que se refuerza realmente, o sea, sucede eso, que se refuerza cuando se aflojan un poco las medidas, se refuerza la capacidad de ese régimen de continuar con su único proyecto, que es mantenerse en el poder. Entonces ahí hay que hacer distinciones más finas. Creo que ese es el reto que toca ahora, que es pensar con pragmatismo, ¿no? Pensar en pragmatismo y salirse de los búnkers ideológicos, de decir, abajo el bloqueo, que sabemos que es como que termina siendo funcional simplemente a ese sostenimiento del poder, a ese sostenimiento de un poder cada vez más evidentemente tiránico y represivo, más ahora represivo, abiertamente represivo. Y por otra parte, salir también de ese posicionamiento que es como un búnker también, de que más bloqueo, más duro y más restrictivo, porque entonces en ese más duro y más restrictivo se está arrastrando también recrudecer las condiciones de vida de las familias cubanas. Entonces lo que yo quisiera apuntar, yo no tengo una respuesta, digamos, para esto, ¿no? Y decir esta medida sí y esta no, o esto es lo que hay que hacer, porque bueno, ya ahí se requieren análisis muchísimo más específicos, pero creo que va sobre esas líneas, que no es una respuesta, no puede ser una respuesta monolítica, no se trata de eso ahora, o sea, no es o recrudecer el bloqueo o eliminarlo completamente, porque además hay un montón de actores que entran ahí en juego que simplemente no se pueden sacar de la ecuación. Ahora entra en juego un actor que yo creo que debe incorporarse muchísimo más a cualquier tipo de discusión, que es la propia sociedad civil cubana, que hasta ahora ha estado mayoritariamente ausente de estas discusiones. Está la comunidad cubana que vive en Estados Unidos, que tiene todo el derecho a hacer las exigencias en su contexto, que es al gobierno de los Estados Unidos. Está, bueno, la larga historia de las relaciones malas y buenas, como quiera que las querramos describir, pero de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. O sea, no se puede simplemente elegir una de esas dos opciones. Y en medio de eso, creo que hay que optar sobre todo por un pragmatismo que tome en cuenta no agudizar las difíciles condiciones de vida de las familias cubanas y, por el otro lado, no servir al sostenimiento del poder de ese régimen represivo. Sí. Yo pudiera añadir algo Sí, adelante, Rick, sí. Sí, porque estoy completamente de acuerdo que hay que buscar políticas pragmáticas para responder a este momento, entendiendo que recrudeciendo demasiado las sanciones asfixia al pueblo más que al gobierno. Y también
alienta a esa máquina propagandista del gobierno al nivel nacional, y es que lo que logra que el gobierno consiga simpatía de otros países y de izquierdas a nivel internacional. Pero entendiendo también que abriendo hay siempre la posibilidad de que el gobierno va a buscar la manera de beneficiarse de esas aperturas para ellos mismos mantenerse en el poder. Entonces, creo que lo que debe ser siempre clave, y esto puede cambiar a lo largo de los años, dependiendo en las realidades y las circunstancias del momento, es siempre buscar la manera de cómo fortalecer a ese pueblo y debilitar a sus represores. ¿Cómo fortalecer ese pueblo? Porque al fin y al cabo, el pueblo, en Miami, por ejemplo, todo el mundo se enfoca que dicen, no, nada más que están pidiendo libertad. Bueno, sí, están pidiendo libertad, pero también quieren comida y están pidiendo comida y medicina y otras cosas. Y la realidad es que la libertad, tener libertad en puntos prácticos, primero, no se llega de un día al otro, pero pero eliminando la posibilidad o disminuyendo la posibilidad que la persona tenga acceso a dinero, acceso a recursos, acceso a los esenciales, comida. Eso no ayuda a promover la libertad en Cuba. Eso no ayuda a la gente a independizarse de ese sistema. Lo real es que hay que buscar maneras de ayudar a ese pueblo. Por ejemplo, la administración de Biden anunció que están haciendo lo que llaman el Remittance Working Group, que es un grupo que está estudiando cómo restablecer las remesas a Cuba de una manera que minimice el porcentaje que se lleve el gobierno cubano en envío de remesas o que lo elimine completamente y que se puedan enviar esas remesas de manera directa. Eso es lo que están estudiando ahora, que me parece muy sensible. Porque esas remesas, aquí mucha gente las pintan como, esos son limosna para unos vividores y comunistas que viven de la familia de aquí. Pero perdóname, eso será para cierta gente. Pero para sectores muy vulnerables en Cuba, dependen de las remesas para vivir. Muchas familias dependen de esas remesas para familia. Muchos emprendedores, escritores, activistas, todo tipo de miembros de sociedad civil dependen de remesas para pagos por sus servicios o por su producto. Entonces, pensar que eliminar esa vía y eliminar todo ingreso de dinero y de divisas a Cuba, porque el gobierno se tome un porcentaje, está causando daño a ese pueblo. Entonces tienes que buscar la manera de minimizar ese porcentaje que se lleva el gobierno y aumentar el beneficio al pueblo, porque al fin y al cabo, para ver cambios en Cuba, necesitas una sociedad civil fortalecida y que esté en buena posición y en posición más poderosa para demandar esos cambios. Y el Internet ha ayudado muchísimo, ha cambiado todo en Cuba, pero no es la única herramienta, se necesitan otras. Muchas gracias, Rick. Carlos, a mí me gustaría escucharte, sobre todo en este tema, porque tú has tenido una posición, o sea, desde el estornudo, y aquí mezclo las cosas, ¿no? Hemos hablado un poco de la posición del gobierno norteamericano, de empoderar a la sociedad civil, de los fondos que se reciben desde la comunidad internacional, los posicionamientos de la comunidad internacional. O sea, hemos hablado de un grupo de cosas aquí bastante amplias. Pero desde el estornudo ustedes han asumido una posición que a mí me parece muy lógica, y es la posición de transparencia total y la posición de intentar desmitificar el uso de esos fondos que llamamos federales, para decirlo de alguna manera, ¿no? La pregunta es muy sencilla para ti, tiene que ver con lo mismo que ya les he preguntado al resto, y es ¿cómo crees tú que este posicionamiento internacional, tanto la polémica que se pueda generar por la política internacional de los Estados Unidos hacia Cuba, cómo se puede intentar o cómo tú ves el uso de esos fondos que en definitiva también parten de un apoyo a la sociedad civil? Porque yo entiendo al estornudo, y tú seguramente lo entiendes igual, como parte de esa sociedad civil que también hay que empoderar, porque es un medio de comunicación también. En fin, ¿cuál es tu idea de forma general sobre esto? Pero también me gustaría que me dijeras si tú crees, porque esta es una tendencia también que se ha reproducido, y sobre todo después del 11 de julio,
si es preciso hacer un acto de mea culpa, de hablar y condenar principalmente las sanciones y el bloqueo norteamericano para poder hablar o evaluar la situación de Cuba. A ver, el tema de los fondos, lo que pasa es que hay que naturalizarlo porque esos fondos a los que nosotros aplicamos como organizaciones periodísticas no son fondos exclusivamente destinados para Cuba. Eso en primer lugar. Toda la prensa independiente, la prensa que en el caso cubano no está dentro del aparato de propaganda del Comité Central del Partido Comunista, pero en el caso de las sociedades liberales latinoamericanas, toda la prensa que no está dentro de alguna corporación o consorcio mediático importante, se mantiene una de sus vías de financiamiento fundamental son las subvenciones de ONG y de organizaciones, sobre todo que vienen del primer mundo, no solo estadounidenses, sino también europeas. Y el Estornudo y varios medios independientes más, como el Toque, como Periodismo de Barrio, etcétera, se ubican dentro de ese ecosistema de medios regionales que aplican a estos fondos con toda legitimidad y que no hay que leerlo como la punta de lanza de un cambio político subvencionado hacia Cuba directamente, sino que forma parte, lo que quiero decir, de una lógica que trasciende cualquier frontera nacional o cualquier excusa excepcionalista, que siempre es la manera en que queremos leer lo que pasa en Cuba, la manera en que nos acusan y la manera luego en que reactivamente estamos intentando defendernos. El hecho porque nosotros decidimos hacer transparente todos los fondos que recibíamos, no solo de Open Society, sino también de la NET, era porque escondiéndolos, si bien pensábamos en un principio, y así fue que estábamos desertando, ¿no?, de ciertos ataques más furiosos por parte de la policía política, en otra parte, en el orden moral y en el orden de la discusión pública, estábamos asumiendo tácitamente que había algo que esconder. Y decidimos partir de No se te escucha, Carlos. Ahora sí. A partir de cierto punto decidimos también que ese era un tipo de debate que teníamos que instaurar en la discusión colectiva. Romper el estigma hacia las personas que reciben fondos de organizaciones extranjeras y explicar cómo recibir fondos de esas organizaciones extranjeras. Primero, no es algo exclusivamente que sea para los medios independientes cubanos, en el caso de la prensa, o organizaciones de la sociedad civil en general, sino que además estos fondos en ningún momento inciden o piden algún tipo de saldo de la política editorial de los medios. Hay un respeto. Lo que pasa que cuando desde el oficialismo cubano se aplica esta lógica a los medios de prensa independientes, no están haciendo más que reproducir la manera en que ellos actúan consigo mismos. Y lo sé porque yo estudié periodismo en la Universidad de La Habana, porque cuando era un estudiante colaboré con Cuba Debate y sé exactamente cómo funciona las políticas editoriales, desde qué lógica se dictan, qué poderes influyen y demás, y creen que exactamente así funciona en otros escenarios, ¿no? Estos fondos, no, lo único que piden, en cualquier caso, si pidieran algo, es el rigor profesional con que se trabaja y los resultados en términos periodísticos, ¿no? Estoy hablando en el caso del Estornudo. Las publicaciones, cómo inciden, cómo se habla sobre la realidad cubana, y lo que piden son los informes de transparencia lógico para saber que el fondo que nos están dando, yo me estoy quedando con el 80% en mi bolsillo, me estoy comprando una propiedad en Mérida o en Ciudad de México, sino que están invertidos en el trabajo de la revista. O sea, es un proceso de transparencia administrativa que lo hace todavía más democrático y más abierto. No están pidiendo en ningún caso como no eres el brazo armado de una organización extranjera que a partir de ti está intentando lograr maquiavélicamente el cambio político en un país y tú seas un mercenario puro y duro, ¿no? No se trata absolutamente de nada de eso. Más cuando estamos en un mundo completamente globalizado y estas cosas se siguen viendo en términos muy nacionalistas, muy excepcionalistas, muy proteccionistas, de, obviamente, que se lee muy bien dentro de un esquema de guerra fría, algo que ya no hay en ninguna parte. Y entonces, llegando a este punto del esquema de la guerra fría, es también donde yo, que he sido alguien y sigo siendo alguien que está contra el embargo, no solo por términos de ineficiencia, sino por términos de ilegitimidad,
creo que a partir de ahora todo lo que estoy viendo de la opinión internacional y de la comunidad internacional de Estados Unidos en primer lugar es que se siguen aplicando los mismos paquetes para un país que ya no es ese país y que acaba de pasar por el 11 de julio. Si la gente imaginó, si el país se quebró, si se abre una nueva posibilidad, ¿por qué estamos intentando desde cualquier parte seguir aplicando pasivamente las mismas lógicas en las cuales veníamos pensando Cuba? Incluso con la gente con la que yo estaría de acuerdo en que el embargo hay que eliminarlo, en que el embargo afecta sobre todo a la gente, y yo no creo que haya que llegar a ninguna transición democrática con el costo de la calidad de vida y de vidas directamente de las personas. Ese trayecto yo no lo apruebo, porque además no hay ninguna transición democrática en ese camino. Eso es completamente falso. Eso va a ser, bajo otras lógicas, la perpetuación de un Estado autoritario. Si violamos de entrada ese principio humanista, pero incluso en la gente con la que estoy de acuerdo, yo lo que los convido, y me estoy convidando yo, que no tengo ahora mismo ninguna respuesta a mano, es a pensar de manera cruzada, no seguir aplicando. Es muy difícil que en la comunidad internacional y que políticos y senadores y demás, con tantas agendas internas y a tantas cosas que responden que yo no tengo ni la menor idea, lo puedan hacer. Pero evidentemente, si uno mira los discursos que se están moviendo alrededor de Cuba después del 11 de julio, son discursos todos que se podrían haber dicho antes del 11 de julio. Son gente que me parece que no está teniendo en cuenta lo que eso implicó. Aparentemente sí, están agarrando el 11 de julio, pero para volver a leerlo dentro de las lógicas convencionales que han leído a Cuba dentro de su esquema de Guerra Fría. Y eso está todo mal incluso para la gente con la que yo estoy de acuerdo. Y está todo mal incluso para conmigo, que no he logrado todavía proponer nada a partir del 11 de julio, porque es algo que me tiene llevado por delante. Pero lo que me interesa en cualquier caso es que tengamos esa conciencia, y me parece que no se está teniendo. Y dentro de ahí podemos leer muchísimas cosas. Mira, curiosamente, una de las declaraciones, si no la declaración que más me ha interesado en esta semana, viene de Pablo Menéndez, cuando dijo de manera tajante que no va a haber intervención. Y eso me parece una pauta fundamental. Una pauta en términos pragmáticos, pero también en términos morales. Y me parece que el exilio que lo está pidiendo, incluso si sigue creyendo que eso es una vía legítima, a la cual yo le manifiesto todo mi rechazo, si lo sigue creyendo, en términos pragmáticos y políticos ya dijeron que no va a pasar. Y además, tenemos que ubicarnos también, para mí es muy necesario pensar Cuba en un contexto integrado a una región, integrada a lo que te dé la gana, pero no pensarla en el vacío. Pensar cualquier cosa en el vacío conduce directamente al fascismo. ¿Y qué pasa con eso? Que creer que porque hubo una protesta como el 11 de julio, Estados Unidos va a intervenir en ese país, significa desconocer que protestas como esa y de magnitud mayores ocurren todo el tiempo, toda la semana, en todas partes del mundo, y Estados Unidos no está interviniendo en ningún lugar. Pensar eso es pensar de manera excepcional, pensar que somos diferentes a otros países cuando no lo somos. Queremos creer que lo somos, pero no lo somos. Tenemos un estado dictatorial, tenemos una injusticia sistémica durante décadas, pero eso, bajo otras lógicas, con otras relaciones de poder, se puede decir de muchas otras partes. Y eso no significa en ningún caso desconocer lo que está pasando en Cuba. Significa justamente integrar lo que está pasando en Cuba con lo que está pasando en otras partes, y significa sobre todo tener más compromiso con ese país que el compromiso que tiene la gente que cree que somos excepcionales. La gente que cree que somos excepcionales sigue ubicando a Cuba en un tiempo histórico que no es el presente, sigue negando a Cuba de entrada a la modernidad. Y yo creo que esa es la pelea más importante que podemos tener nosotros, no solo como intelectuales, que eso incidimos en un campo de simbólico, pero también como activistas y como ciudadanos. Creo que hay que participar, creo que hay que mezclarse con la gente con la que no estamos de acuerdo, creo que hay que ir a lugares donde se dicen cosas que nosotros no diríamos, donde la gente está dispuesta a decir cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Hay que entender todo eso. Yo creo que es un momento donde nuestro prurito, nuestro puritanismo ético, moral y demás, hay que ponerlo en discusión y hay que echar la carne en el asador. Y eso me parece a mí la mayor muestra de compromiso que se puede tener con Cuba. Si tales políticos y demás, a los que yo nunca le tengo mucha fe en ninguna parte, no están dispuestos a hacerlo, no significa que nosotros como sociedad civil, dentro de Cuba, fuera de Cuba, no estemos dispuestos y además tengamos que hacerlo, porque muchas veces los políticos lo que hacen justamente es empezar a copiar las conductas que la realidad imagina.
nosotros podemos moldear también a esos políticos que ya parece que tienen un esquema y que responden bajo una lógica cerrada. Si nosotros logramos establecer otras matices de opinión, si nosotros logramos empezar a pensar el país de otro lugar, vamos a obligar tanto a los cubanos americanos de aquí como probablemente a los de adentro, aunque no lo digan explícitamente, a cambiar las reglas. Yo sigo creyendo en el potencial que tenemos los cubanos como individuos, como sociedad civil y como comunidad. Al menos a mí, mis fuerzas físicas e intelectuales van a estar destinadas más que a desentrañar el discurso de Marco Rubio, de Bob Menéndez o de un mequetrefe como Miguel Díaz-Canel, en cómo podemos articularnos como cubanos, los de dentro, los de fuera, e ir pensando un programa político, un proyecto de país que venga de nosotros, que es lo único que va a garantizar, me parece a mí, no sé a qué plazo, si a corto, a mediano o a largo, pero una salida democrática para Cuba, que es básicamente lo que yo quiero. Yo escuchándote me llamó la atención porque hace unos días mantenía un debate un poco feo con alguien y básicamente decía eso, o sea, mantenerse en esa lógica cerrada de la Guerra Fría es reconocer y volver de nuevo a la lógica de la orfandad del pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo huérfano, incapaz de levantarse, incapaz de saber por sí mismo lo que quiere, incapaz de generar por sí mismo ideas, que esa es la misma lógica que nos ha conducido como nación durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero también a su vez mantener esa lógica es desconocer lo que pasó el 11 de julio. Y si yo no creía eso desde antes, yo no necesito un 11 de julio para creer en la gente en Cuba, ni para lanzar cualquier estigma de cobarde, de aguantones, de cordero, tal como se hace muy cínicamente y cobardemente. Pero incluso me parece que después del 11 de julio ya no es solo irrespetuoso hacerlo, me parece que es ofensivo con esa gente, desconocerlos y seguir aplicando un esquema que los ubica a ellos en un lugar secundario. Porque lo que importa son esa gente, porque ahora mismo, si vamos a establecer un orden de prioridad, además de lo que estamos hablando aquí, lo único que interesa y que tiene que interesarnos ahora mismo nosotros son los presos políticos. Y los presos políticos esos, por lo que hicieron, la manera en que están, no se leen nunca dentro de la Guerra Fría. Leer Cuba dentro de la Guerra Fría es prostituir y corrompernos, lucrar con la vida de esa gente, empezando por ahí. Yo ahora, aprovechando esto mismo que tú decías, Carlos, tenía aquí anotada una pregunta que a mí me gustaría hacerles y voy a empezar contigo mismo y después me gustaría entonces, para invertir el orden, después de ti, Rick y Hilda, por último. Tú has introducido un tema que a mí me parece fundamental y es que ahora mismo tenemos cientos de presos políticos, porque yo digo que los manifestantes son presos políticos. Eso yo no creo que haya ninguna dificultad. Si lo dices tú que eres una autoridad en eso. No, yo no soy ninguna autoridad, no vamos a entrar ahí, que en estos días esto estaba feo. Vamos a dar esa discusión para otro día. Yo digo que ahora tenemos cientos de presos políticos, pero yo siempre he tenido una preocupación que la tuve desde el propio día 11 de julio. O sea, esta avalancha de presos políticos, jóvenes, adolescentes, niños, de madres desesperadas, ha puesto también como un stand-by a otro centenar de presos políticos que ya teníamos antes del 11 de julio, ¿no? Y aquí hay un tema a discutir que forma parte también de la solución, ¿no? De esto, de pensarse soluciones para Cuba. Y aquí hay una pregunta, y Rick, disculpa que utilice un trabajo del Cuba Study Group, pero ya que estás aquí, voy a hacerlo, ¿no? Recientemente, en febrero de este año, el Cuba Study Group emitió un informe al cual fue también varias organizaciones radicadas en los Estados Unidos que tienen como tema de estudio Cuba hicieron lo mismo, y me refiero a quizás La Habana Consulting Group y me refiero también a WOLA, hicieron lo mismo, ¿no? Informes sobre cómo, para ofrecer una propuesta de incidencia en la política de la administración Biden con relación a Cuba. Uno de los presupuestos de los que partía ese informe era de la propensión o quizás la capacidad o algunas muestras que había dado el gobierno cubano de estar dispuesto a dialogar y a reformar. Tú me disculpas o me rectificas cuando te vaya a dar la pregunta, cuando te toque responder, me rectificas si no es exactamente así. Pero bueno, yo tuve la posibilidad de leer el informe, incluso desde el toque publicamos un texto de Joana Silano y Armando Dochaguacea. Tú estás al tanto de ese asunto también, porque fue publicado en nuestra plataforma, que analiza un poco el informe del Cuba Study Group. La pregunta a Carlos, Hilda y Rick es la siguiente, utilizando esto como colofón.
¿Creen ustedes que el gobierno cubano esté dispuesto o haya sido compelido después del 11 de julio a sentarse a dialogar, por ejemplo, sobre los presos políticos en Cuba y ofrecerle una solución a ese asunto? Carlos. ¿Me toca hablar a mí? Sí, invertí el orden. Invertí el orden. ¿Cuál es la pregunta? Si yo creo que... Si tú crees que después del 11 de julio el gobierno, o antes del 11 de julio, había alguna muestra de que el gobierno cubano estuviese dispuesto a sentarse a dialogar con esta sociedad civil opositora o con estos otros intereses que hay dentro de la sociedad civil cubana, y por supuesto si después del 11 de julio estaría abocado o habría sido compelido a dialogar, por ejemplo, sobre la situación de los presos políticos en la isla. Yo creo que ellos hablan, y esto es una experiencia cuasi testimonial, ellos hablan todo el tiempo con esa sociedad previa al 11 de julio. Ahora, por la cifra que son centenares después del 11 de julio, yo no sé cómo ellos van a lograr establecer esa comunicación y si tienen alguna idea de cómo establecer esa comunicación con los presos políticos y en el espacio público, ¿no? Con las respuestas que tienen que dar sobre ellos. Anteriormente, con todos los jóvenes que se articulan, que es lo que yo puedo conocer de primera mano, alrededor de San Isidro, alrededor del 27N, y esto seguramente puede ser extensivo a organizaciones que yo conozco menos, como un PACU o cualquier otra organización de oposición política dentro de Cuba. Ellos dialogan o hablan, porque eso obviamente no es un diálogo, ellos hablan, conversan y te esperan de manera mafiosa, siempre de modos muy oscuros, te sacan para hablar con ellos de tu condición de ciudadano. No te sientes cómplice de un complot, o sea, no, obviamente no cómplice, pero sientes que estás haciendo algo que no está dentro de la lógica de transparencia con la que tú quieres actuar. Por ejemplo, yo sé que hay conversaciones con amigos que están fuera de la cárcel ahora para pedirle determinadas concesiones de la cual depende la libertad de Luis Manuel Otero, de Michael Osorbo, de Hanler La Bastida, por ejemplo, seguramente de Esteban Rodríguez también. O sea que lo que hacen todo el tiempo, como lo han hecho siempre, son estas especies de negociaciones de Kid por Crow, como solía hacer García Márquez cuando estaba en Cuba, o que es básicamente lo que está pidiendo hacer Silvio Rodríguez, que directamente lo que está reconociendo. Dentro del estado de cosas, si logra sacar a 2 presos, eso yo lo voy a ver bien. Ahora, en el plano en que hay que ver las cosas, esa es la demostración de que estamos en un estado de privilegio y no de derecho, no un estado legal, cuando alguien puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando con mis amigos, con estos colegas, el diálogo se da de esa manera, porque un diálogo a micrófono abierto, un diálogo como debería ser, respondiéndole ellos como servidores públicos que son, no solo que no los veo capaz de llegar ahí, sino que yo los veo genuinamente imposibilitados de entender qué cosa es eso. No solo que estén pensando en la posibilidad y que tengan la opción de elegir. Me parece que ese estado burocrático represivo está imposibilitado para poder dialogar con esos presos políticos, para dar las explicaciones que tiene que dar, para, bueno, tú sabrás incluso en términos legales cuántas otras cosas debieran hacer, ¿no? Pero yo sigo creyendo que incluso en algunos momentos me ha parecido tácitamente a su forma que han intentado dar algunas señales de que están dispuestos, digamos, a bajarle al grado de neofascismo de su lenguaje, pero no saben cómo. Creo que hay unas declaraciones de Díaz-Canel hace un par de días matizando la idea, una idea enquistada en el tiempo de que la universidad es para los revolucionarios. Bueno, ahora no están así, este tipo de cosas, y tú te das cuenta que están atrapados en el lenguaje, lo cual quiere decir que están atrapados en lo real, ¿no? Ellos mismos ya, y esa es la potencia quizás del 11 de julio que tenemos de nuestra parte. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es todo ese aparato militar que es capaz de hacer cualquier cosa y que sigue siendo poderoso, menos poderoso en comparación con la fortaleza física que puede tener la sociedad civil, ¿no? Pero independientemente de eso, la construcción política y administrativa de ese Estado está completamente secuestrada por sí misma. Ya son víctimas de ellos, no saben ni siquiera cómo articular, tú sabes, otro tipo de género o de dialecto dentro de la neolengua para abrir un camino
no explícitamente, porque explícitamente dentro de su concepción patriarcal y machista sería reconocer una derrota, pero para abrir un camino a través de señales indirectas o de mensajes cifrados, ¿no? A mí me gustaría que eso pudiera pasar, me gustaría que ellos asumieran esa responsabilidad pública, pero yo no lo veo. La manera en la que veo en que lo manejan es en las que te digo, con estos tejemanejes oscuros, estas llamadas de la seguridad del Estado, o se presentan en casa de alguno de los activistas más relevantes y le dicen, bueno, si te vas del país, liberamos a tal persona, como un Estado mafioso directamente, ¿no? Es lo que yo conozco según mi experiencia. No veo una voluntad política real de poder compensar, y ni siquiera veo la posibilidad de que ellos puedan practicar esa voluntad política, ¿no? Me parece que están completamente imposibilitados para eso. Muchas gracias, Carlos. Rick, a la misma pregunta esta te adicionaría, por el hecho de ser tú, ¿no? Si cambiaras alguno después del 11 de julio, si tú como investigador y miembro del Cuba Study Group que hizo este informe al que hacía referencia en febrero, y que le pediría a los muchachos de postproducción, si pueden, que lo coloquen también en los comentarios, el link a los comentarios. Ya les digo, hemos hecho un texto en el que pueden encontrar el link al informe del Cuba Study Group. Si te parece que pudiera cambiar alguno de los presupuestos que dieron origen a ese informe después del 11 de julio. Bueno, nosotros hablamos sobre la necesidad de un diálogo bilateral entre los Estados Unidos y Cuba para tratar todo tipo de temas de derechos humanos, incluyendo el de presos políticos. Hablamos por parte del gobierno cubano, la necesidad, si el interés de ello es tener mejores relaciones con los Estados Unidos, permitir una gama más amplia de opinión política en el país. Yo creo que ahora, después del 11 de julio, no veo otro curso que tener que dialogar o convocar un diálogo con miembros de la oposición y otros miembros de la sociedad civil. Diálogos que se llevan demandando hace años, pero inclusive también después de noviembre 27, esos miembros de la sociedad civil que llevan pidiendo que se dé un diálogo serio con el gobierno. Quizás la voluntad política no está ahí, como dice Carlos Manuel, es posible, ni la capacidad para poder organizar cierto diálogo, es posible, pero honestamente después de julio 11 no veo otra vía. Si hay interés del gobierno en quitarse presión internacional y en cambiar la relación con los Estados Unidos, queda claro, vuelvo y repito, que ese pueblo no está unido atrás del proyecto político que pretende el gobierno, que es el que une a todos los cubanos, que es la revolución. Queda claro que esos días se acabaron. Que hay una pluralidad, ¿cómo se dice? Pluralidad de, yo hablo en inglés primero, después español. Sí. de opiniones y tendencias en ese pueblo, y hay que convocar diálogos con todas esas tendencias. No se puede escapar de eso. Y yo creo que no solo el cubano afuera, pero también otros gobiernos van a querer ver eso si es que el gobierno cubano pretende que se genere interés a nivel internacional para mejorar las relaciones con Cuba. Muchas gracias, Rick. Hilda. Sí, bueno, yo estoy en la cuerda de Carlos Manuel, en el sentido de que creo que no es solo que no tengan voluntad, creo que no tienen capacidad. Creo que ahí no hay posibilidad ninguna de elegir libremente el diálogo como camino, ¿no? Y bueno, no estuviéramos aquí si eso hubiera sido posible en algún momento, ¿no? El último chance ocurrió en noviembre y fue, o sea, no solo negaron esa posibilidad de diálogo que se estaba abriendo, que era una posibilidad incluso desde el punto de vista del gobierno, era una posibilidad incluso que podía funcionar todavía dentro de una lógica de cierto control y de cierta asimilación y cooptación, que son también mecanismos que utilizan todo el tiempo, y no solo renunciaron a esa posibilidad, sino que la tradujeron en un proceso de criminalización en la televisión nacional, violando todo tipo de derechos a la privacidad y a la expresión. O sea, se convirtió en una campaña de criminalización, y esa es la respuesta ante una posibilidad que se abrió de un diálogo que incluso pudieran contar.
yo creo que el gobierno cubano es completamente incapaz de asumir esa vía. Esa es una vía que solo pudiera abrirse como resultado de muchísima presión. Y aquí creo que eso, y perdón por regresar un poco, pero creo que conecta muy, muy bien con la pregunta anterior, ¿no? Porque ciertamente esa incapacidad está sustentada, obviamente, en esta retórica de la Guerra Fría, ¿no? Que no es solo una retórica geopolítica, sino que es el resultado de una retórica dictatorial completamente, ¿no? O sea, para hablar de Guerra Fría uno no puede obviar decir que el gobierno cubano se maneja como una dictadura y que es un régimen machista, militarizado, patriarcal, impositivo, que solo responde a las jerarquías del poder coercitivo, incluso, que creo que quedó muy bien demostrado después del día 11. Entonces requiere de esa retórica de la Guerra Fría. Y requerir de esa retórica de la Guerra Fría hace que uno de los impedimentos para distender la situación del embargo es el propio gobierno cubano, porque lo requiere una y otra vez, y creo que eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya lo vimos. Cuando hubo una posibilidad realmente de abrirse en esa dirección, el gobierno cubano puso mucha resistencia, y eso es importante tomarlo en cuenta, porque uno de los posibles escapes de esa retórica de la Guerra Fría pudiera ser no reducirlo al diferendo Cuba-Estados Unidos, como si fuera una cosa entre Cuba y Estados Unidos, sino abrir eso a un multilateralismo donde la comunidad internacional participara también de alguna manera, al menos como elemento de presión. No como quien va a solucionar el problema, pero como un elemento de presión, ¿no? Y aquí, claro, es muy decepcionante cuando la Unión Europea de pronto toma este tipo de posiciones, que son las posiciones que tomó cuando la distensión del embargo en la época de Obama, porque nuevamente sigue sin poner sobre la mesa a esa sociedad civil que es una y otra vez dejada de lado en todo tipo de discusiones sobre su propio futuro, ¿no? Y en ese sentido creo que conecta nuevamente porque mientras que esa incapacidad, falta de voluntad política, pero además incapacidad radical del gobierno cubano, de crear un espacio mínimo para el diálogo que cree otra salida que no sea la confrontación civil, eso complica la situación dentro de Cuba. Entonces ahí eso hace que ese elemento que fue de alguna manera anunciado en el 11 de julio, sea el elemento que pueda llegar a convertirse vía participación y compromiso de todos, poniendo el pecho y poniendo el cuerpo en la situación, no solo en los análisis, sino también a nivel del activismo, pueda llegar a convertirse en ese factor detonante que rompa con esa retórica. Y eso es, digamos, la imagen concreta de eso es el pueblo en la calle durante suficiente tiempo y con suficiente presión como para que el Estado se sienta obligado, no lo decida como voluntad política, sino como que no le quede otra salida porque está contra la pared, que no sé si dialogar sería la palabra, pero por lo menos empezar a abrir una ruta diferente que idealmente fuera una ruta que no pase por la violencia. O sea, el riesgo aquí grande es que la ruta se cierra, o sea, cada vez que se abre una posibilidad, esa ruta se cierra todavía más y después del 11 se volvió a cerrar de una manera muy dramática con la respuesta represiva. Pero creo que aquí de nuevo hay que volver a remitir la potencia de la situación a ese sujeto popular que emergió con mucha claridad el 11 de julio. Y mover esa situación del diferendo de Cuba y Estados Unidos, porque efectivamente coincido con Carlos Manuel, la energía y la energía física y mental de cada uno de nosotros es una sola, ¿no? En la medida en que uno está preocupado porque dijo Bob Menéndez o Josep Borrell, es tiempo que no está ocupando en ver cómo visibiliza y cómo potencia eso que ya está sucediendo en Cuba. Y que además no pasa por estas líneas que estamos discutiendo afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, si en Estados Unidos se está discutiendo mucho sobre el tema de la intervención militar, y eso ha sido descalificado por los propios Estados Unidos, y al mismo tiempo tenemos un grupo de intelectuales que creo que son como intelectuales orgánicos del gobierno cubano que exacerban eso, que inflan esa cosa de la intervención militar y empiezan a hacer como la historia de las intervenciones en Latinoamérica, Estados Unidos, para volver una y otra vez a la retórica de la Guerra Fría. Cuando uno ve las manifestaciones dentro de Cuba, sí, ese no fue un reclamo. Eso no estaba ahí en las manifestaciones. Y claro, todavía tenemos mucho que ver, es incipiente, pero creo que lo que la gente estaba gritando ahí es nuestro primer indicador de que hay en esos gritos y qué se está pidiendo. Y eso, por ejemplo, no estaba ahí, ¿no? Entonces es interesante que mientras estas discusiones que se están teniendo afuera pasan por esas líneas de la Guerra Fría,
Esas no son las discusiones que se están teniendo o que estamos por lo menos pudiendo ver ahora. Veremos mucho más, pues muy incipiente, pero no es lo que estamos pudiendo ver ahora adentro. Entonces creo que es al mismo tiempo pensar en la incapacidad del gobierno cubano, lleva a pensar cómo el gobierno cubano puede llegar a una situación en la cual no le quede más remedio, no porque lo desee, sino porque no le queda más remedio, que abrir una ruta que no sea la ruta de la violencia organizada desde el Estado, que es la única ruta que ellos que son capaces de abrir. Ellos no pueden abrir una ruta en otra dirección por voluntad propia, pero sí bajo presión. Y que entonces esa presión es una presión que no debería venir de la misma discusión de que si es bloqueo, de que si es pueblo aislado, bueno, de todas estas retóricas del antiimperialismo, no debería venir ahí, sino por una parte de una comunidad internacional que reconozca la existencia de esa voluntad popular que se expresó el 11 de julio muy claramente, que bueno, ahí hay todo un trabajo que hacer porque hay una resistencia muy fuerte a reconocer eso. Y por otra parte, desde adentro, o sea, desde donde están haciendo, como una fuerza endógena que tenga la capacidad de articular, no ni siquiera a nivel de alianza, sino de hacerse tan presente que sea imposible invisibilizar y acallar una vez más, porque acallar a esa fuerza es lo que hace posible mantener la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como que todo está conectado, ¿no? La incapacidad de respuesta del gobierno con de dónde pudiera venir la presión suficiente para que eso cambiara y por qué es necesario que esa presión venga desde adentro y no desde cómo desde afuera se están imaginando nuevamente esas líneas que, claro, pasan por la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Hilda, e incluso también creo que de manera general con todo lo que decía Rick y Carlos también. Yo creo que aquí hay un reto, ¿no? Y a mí me sigue faltando esa sociedad civil organizada, la misma que había dado muestras de vida, que se había diversificado después del 2014, incluso la que había abonado el camino para este 11 de julio en los últimos meses. A mí me sigue faltando en la ecuación la participación de esa sociedad civil en la promoción de propuestas para canalizar eso que pasó el 11 de julio y romper la inercia de los días posteriores. Hay una inercia que se ha mantenido después del 11 de julio, que es una inercia lógica que tiene que ver con el miedo infundido por la represión. O sea, ahí yo estoy plenamente de acuerdo con todos aquellos que se han chocado o que se han sentido choqueados por las imágenes de la represión masiva de los manifestantes, pero hay una represión posterior que ha sido una represión quirúrgica, que ha sido casa por casa, que ha sido procesamiento utilizando juicios sumarios, que ya digo, yo utilizo el espacio, son tan inteligentes que son capaces de reacomodarse producto de la presión. La presión internacional les colocó una piedra en el cuello con el tema de los juicios sumarios. Le digo, usted no puede jugar a la gente sin abogado, eso es un estulticio. Eso ha ocurrido en Cuba por más de 40 años que yo puedo asegurar, porque desde 1977 con la ley de procedimiento nosotros tenemos juicios de ese tipo sin abogado. Y también es lógico, ahí están los reportes de las organizaciones protectoras de derechos humanos en Cuba, que la mayoría de esos juicios motivados políticamente, que ellos los convierten en procesos comunes, son procesos y son juicios que utilizan los delitos sumarios, los delitos de menos de un año, porque pueden juzgar a la gente rápidamente, porque los pueden jugar sin abogado, porque pueden utilizar las propias tretas que la propia ley que hace a su imagen y semejanza les permite, ¿no? Eso está más que estudiado, ¿no? Eso ha pasado siempre. Pero el 11 de julio reavivó aquello, ¿no? Porque pensaron utilizar esas mismas tretas de manera masiva contra niños, contra jóvenes, que típicamente no habían cometido delitos, que típicamente habían salido a demostrar su descontento. Y eso los ha hecho reajustarse. No hemos vuelto a ir de los juicios sumarios. No hemos vuelto a ir de la producción de juicios sumarios que debieron haberse continuado por la propia lógica del proceso sumario en esta semana. Y no lo hemos vuelto a hacer porque las referencias que yo tengo de gente con las que trabajo es que han dicho, no hay problema, organicémoslo y entonces instruyámoslo de cargo por delitos ordinarios, por delitos que nos permitan llevar una investigación más larga, por delitos que nos permitan mantener a la gente en prisión provisional. Por ejemplo, el desorden público, que fue el delito clásico que utilizaron para criminalizar a los manifestantes. Ahora los manifestantes los están llevando no por la figura básica del desorden público, lo están llevando por la figura agravada, que es una figura que permite una sanción de más de un año de prisión y por tanto les permite llevar una investigación más larga, que no tienen que jugar a la gente de forma express. Pero eso les permite utilizar a su vez la prisión provisional como un mecanismo de sanción anticipada, como un mecanismo para mantener a la gente en prisión, esperar que la presión se vaya diluyendo con el paso del tiempo, lo cual es normal que suceda, y
tomar una decisión luego mucho más sosegadamente, luego con mucha mayor tranquilidad, ¿no? Y en esa ecuación es en la que a mí me está faltando la labor de esa sociedad civil en proponer propuestas que intenten romper esa inercia desde dentro, que intenten ofrecer soluciones. Yo escribí hace poco un texto que se publicó en El Toque y que va un poco desde un análisis jurídico y político de una solución que se propuso por Silvio Rodríguez, ¿no?, para el asunto, y es la de una ley de amnistía. Ese es un tema que se puede discutir a profundidad, pero la gente, yo creo que ha hecho rechazo por el origen de la propuesta y por la forma en la que se hizo la propuesta. Y yo creo que estamos en un punto, y ahí sí concuerdo plenamente con Carlos Manuel, en la que usted no puede rechazar la propuesta por su origen, en la que usted no puede negarse a conversar con cualquier otro aunque piense diferente. Usted tiene que analizar la propuesta en toda su dimensión y reapropiarse de esa propuesta y quizás modificarla y quizás acomodarla a sus propios intereses o al propio contexto político en el que vive el país. Pero yo creo que lo que nos sigue faltando es eso, la búsqueda, la proposición de nuevas soluciones que permitan romper eso. Esta inercia que yo creo que es nefasta, porque el tiempo a quien único favorece es a quien mantiene el poder. No hay de otra en ese sentido. Y yo quiero cerrar, primero darle las gracias a Carlos Manuel, que tuvo que salir de la transmisión, pero ya llevamos 1 hora y 30 minutos hablando y yo quiero cerrar para ustedes con una única pregunta, ¿no? Que quizás ustedes la tengan clara porque ustedes son académicos y vean esta misma cuerda en este mismo comentario que estaba haciendo. Tanto para ti, Hilda, como para Rick. ¿Qué creen ustedes? Y yo sé que esta es una pregunta tonta, si se quiere, porque les estoy pidiendo una solución, pero ¿qué creen ustedes que podamos ofrecer o podamos intentar hacer, ya sea desde el Cuba Study Group, ya sea desde Hilda como ciudadana, o ya sea desde el sector académico, desde la propia sociedad civil, para intentar eso mismo, romper esa inercia, impulsar esa sociedad civil que ha dicho basta, como decía Rick, y que ha echado a andar? Y estoy aquí utilizando, apropiándome de símbolos que no son los mejores para el momento, pero bueno, básicamente, ¿cómo lo ven hacia el futuro y qué creen que podamos hacer desde nuestras posiciones? Adelante, Hilda, empiezo contigo. Bueno, mira, un poco por la posición en la que yo estoy ahora, no por lo que soy, porque lo que uno es no es lo que hace, pero digamos por la posición en la que estoy ahora, que estoy en la Academia Mexicana y que tengo muchos colegas con los que llevo desde el día 11 discutiendo todo este asunto de Cuba. Yo creo que una cosa importante, digamos, desde esa posición es contribuir de nuevo a visibilizar, a acompañar a la sociedad civil cubana, y por supuesto aquí sociedad civil cubana, incluso también es esa sociedad que estás echando en falta, Eloy, ¿no? También, por supuesto. Pero acompañarla de una manera que no sea analítica, sino que sea un tipo de acompañamiento activista. O sea, creo que los académicos y creo que en general intelectuales, personas que tienen voz pública, tienen una responsabilidad no solo en comprender los procesos. La academia, por ejemplo, siempre está lejos en eso, ¿no? Siempre está atrás, ¿no? Y no solo con el tema de Cuba, con todo. Creo que es un poco algo que caracteriza el análisis académico, que es que siempre está un paso detrás de la realidad, ¿no? Porque va analizando y la realidad se le va adelante, ¿no? Entonces creo que tiene que haber también como una idea prospectiva que se vaya encaminando a esto que estás hablando, ¿no? Que es al mismo tiempo que reconocer la potencia de lo que está sucediendo, que tiene un gran peligro, porque toda potencia implica a su vez un gran peligro. Esa es la naturaleza, digamos, de la potencia. Pero a la vez que reconocer esa potencia, impulsarla en esa dirección, que no es la dirección ni de una intervención militar, ni de lo que pueda pensar un senador en los Estados Unidos, sino que es muy concretamente la solidaridad y el apoyo a las personas que están siendo víctimas de la represión, la visibilización de la represión del Estado, o sea, desmontar esa idea de ese Estado medianamente benigno que era incapaz de hacer cosas como la que hizo muy, muy, muy claramente, de sacar tropas especiales a la calle y formar grupos paraestatales para golpear a las personas, y que después es capaz de hacer juicios sumarios masivos para contener lo que ahí sucedió. O sea, eso en un primer lugar, que eso creo que no corresponde, eso corresponde a cualquier persona sensible cubana, y no en el mundo. Creo que lo que corresponde ponerse del lado de las víctimas, digamos, en este caso. No es una palabra que me guste mucho, pero para que nos entendamos, ¿no?
Pero creo que a nivel también de las personas que trabajan un poco con las ideas, ese ponerse del lado de esas personas y de las personas reales que pusieron su cuerpo en la calle y que nos dieron que abrieron esta posibilidad para imaginar y para pensar una Cuba futura. También hay que ir empujando en esas direcciones de ir concretando demandas. Ahora, yo no soy no creo que aquí se trate, creo que es una trampa también, no creo que aquí se trate pero ya dennos una plataforma programática, ¿no? Y que haya como esta especie de concilio ideal en el cual ya hay una propuesta de cómo vamos a hacer la transición y en qué nos vamos a convertir después. Creo que no se trata de eso, porque todo el proceso se va construyendo también al calor de los acontecimientos, ¿no? O sea, la discusión a la que te referías, Eloy, sobre si amnistía o qué término ponerle a esto y qué significaba y qué implicaciones tiene cada una, pasa porque tenemos la realidad concreta de los juicios sumarios, ¿no? O sea, eso no es algo que alguien pueda haber pensado en abstracto, sentado en su casa tomándose un café hace 6 meses, ¿no? O sea, es algo que va también surgiendo con la misma situación. Pero creo que hay una responsabilidad de intentar estar un paso más adelante. O sea, hacer un tipo de ejercicio que es prospectivo y no descriptivo. Y en ese sentido, claro, abandonar toda pretensión de ocupar un lugar específico y decir, yo soy académico, o yo soy activista, o yo soy esto, o yo soy esto otro, porque justamente también las posiciones en las cuales desde las cuales se participa son posiciones que tienen que descolocarse profundamente, ¿no? Y empezar un poco como todo el mundo en todo, ¿no? Creo que eso sería una contribución. Y creo que la otra es que la comunidad cubana, y esto ya lo hablo como cubana que vive en México, la comunidad cubana es una comunidad diaspórica también por naturaleza, ¿no? Y creo que eso era antes un impedimento porque nos orillaba a esta cosa de los cubanos de adentro y los cubanos de afuera, ¿no? Y los de afuera, claro, los cubanos de Miami, ¿no? Y los demás son como actores secundarios porque a nivel de comunidad no tienen como una voz, ¿no? Digamos. Eso también se acabó, pero se acabó desde noviembre, ¿no? Donde están los cubanos en Madrid, los cubanos de Ciudad de México, los cubanos en Boston, en Washington. O sea, es una comunidad que tiene una potencia también muy tremenda, y en ese sentido creo que tiene una responsabilidad de mover estas discusiones en los lugares y los contextos donde está viviendo, que son contextos que son diferentes. La discusión que tenemos en México no es necesariamente igual a la discusión que se tiene en Miami, ni pasa sobre las mismas lógicas. Son discusiones completamente diferentes, que tienen otras categorías, que tienen otros temas, que tienen incluso otras historias que no son las historias que uno escucha en Miami. Y que eso es importante, que eso de nuevo es una potencia, ¿no? Y creo que sí tenemos una responsabilidad de impulsar esa discusión para que esto que estamos hablando de una presión que tiene que ser a la vez desde adentro y desde afuera, pero multilateralmente, no centrada en los Estados Unidos, también pueda moverse en la dirección de, primero, reconocer ese sujeto popular que emergió en esa protesta, reconocer todo lo que ese sujeto trae consigo, que es esa larga historia de disidencia en el sentido más amplio del proyecto de que el régimen llama la revolución, y que es este proyecto que ahora es este proyecto posttotalitario de mantenimiento del poder. Nosotros tenemos que acompañar para que eso pueda ocurrir también a partir de nuestras voces en los países en los que estamos viviendo, ¿no? Creo que esas son como las 2 líneas, digamos, que se me ocurren, que creo que no son, por supuesto, no son únicas, pero digamos como las que tengo más cercanas por la experiencia en la que estoy ahora mismo, ¿no? Rick. Bueno, para mí una de las tendencias más preocupantes que he visto desde julio 11 ha sido por parte de muchos en los Estados Unidos, muchos cubanos en los Estados Unidos, que parece han perdido la esperanza de que el conflicto, los problemas en Cuba los pueden resolver los cubanos, y que la única solución es intervención militar por parte de los Estados Unidos. Eso no resuelve nada. Primero, porque esa intervención militar nunca va a suceder. Pero tampoco resuelve nada porque el hecho es que los problemas de los cubanos son de los cubanos y solo los pueden resolver los cubanos. Y eso yo creo que empieza entendiendo eso. El nuevo futuro de Cuba nada más que lo pueden crear los cubanos. Le cae a los cubanos y está en manos de los cubanos definir cuál va a ser ese futuro. Entonces, entendiendo eso, tenemos que ver lo que es una sociedad civil y una oposición, una comunidad que ha quedado atomizada, porque como hemos identificado, no hay liderazgo claro, no hay proyectos
populares. Se han presentado aquí y allá, pero nada que ha captado la imaginación y un gran apoyo por esa comunidad. Creo que hay que mirarnos nosotros mismos más en lo que nos une que en lo que nos divide. Porque muchas veces, y lo ves muchísimo en estos medios, en este mismo medio que estamos ahora en Facebook, en cual gente que se están de acuerdo en 90% de las cosas, se están fajados, se fajan por el 10% en que están en desacuerdo. Entonces, identificar los puntos comunes y crear agendas concretas para echar para adelante como un pueblo. Y yo creo que ahora hay una gran oportunidad para hacerlo, pero tiene que hacer eso. Se tiene que echar para un lado la tendencia de querer cada uno ser el protagonista y preocuparse uno nada más que de su audiencia y a sumarse a proyectos más grandes. También entender cómo el rol que juegan todos los diferentes sectores en la sociedad. Porque yo me canso de ver gente que dicen que nada más que hay que apoyar a los disidentes, pero que los emprendedores venden su voz al gobierno. Perdónenme, pero hubieron muchísimos emprendedores protestando ese día y quejándose desde entonces en las redes sociales y que demandan cambios en ese sistema. Todos los sectores son agentes de cambio. Si son sectores que están buscando independizarse de ese sistema, en aumentar su autonomía, en ser verdaderamente libre políticamente, libre financieramente, hay que respetar que esos son todos sectores que tienen un rol que jugar en el futuro de Cuba y trabajar juntos y no dividirnos unos de los otros porque no estamos de acuerdo en 10% de las cosas o porque no están asumiéndose exactamente a lo que uno quiere, que es lo que constantemente veo en los medios y en muchas de estas conversaciones con muchos que llaman por cambios a Cuba. Es todo una sociedad, hay que unir a esa sociedad civil y eso le toca a cada uno de nosotros entender cuáles son los puntos comunes, cuáles son los puntos que nos unen y trabajar con eso como base para cambiar el escenario en Cuba. Y también entendiendo que, mira, hay gente dentro de ese sistema que también quieren los cambios, que no alzan las voces por miedo, por incertidumbre, por lo que le pueda pasar a su familia, pero entendiendo que hay mucha gente en ese mismo sistema, en ese mismo gobierno que quieren ver estos cambios. Y no demonizarlos a todos, reconocer cuáles son los que tienen puntos comunes con otros miembros de la sociedad civil y trabajar con ellos también. Una de las cosas que más me llamó la atención es algo que me mencionó alguien esta mañana, que habían altos dirigentes del gobierno cuyos hijos o nietos estaban protestando ese gobierno en las calles en julio 11. Y lo devastador que eso ha sido para esos dirigentes. Sus propios hijos han renunciado el proyecto que ellos han dedicado sus vidas enteras para promover. He visto también muchas voces en medios estatales o que tienden a ser favorables al Estado, que han sido muy críticos de la manera que cómo ha manejado la respuesta del gobierno cubano y de todas esas frustraciones y todas esos fracasos de cómo manejar su economía, cómo manejar su sociedad, de implementar reformas que se ha reconocido desde hace muchos años que se tienen que implementar, el fracaso total de ese gobierno. Y estos son de voces que vienen dentro del sistema. Esas voces no se pueden aislar tampoco. Tenemos que unirnos a través de lo que nos une, de los puntos comunes que nos unen y no enfocarnos nada más en los puntos en que discrepamos. Yo creo que ahí está la clave de todo. Bueno, muchísimas gracias a Rick y a Hilda. Yo creo que lo que nos queda pendiente, yo lo digo porque yo viví en Cuba durante muchísimo tiempo y conozco las dificultades que hay al interior de Cuba para lograr eso, ¿no? Primero, para lograr identificar cuáles son los consensos y segundo, para lograr establecer agendas comunes. Vienen dificultades propias de la propia sociedad civil, eso que a mí me ha gustado denominarle síndrome de la sospecha, que ha sido uno de los principales éxitos de la policía política cubana, que es que todos son un posible enemigo. Y segundo, vienen
obstáculos también por parte del propio sistema. Las dificultades asociativas para los cubanos que forman parte de esa sociedad civil activa son durísimas, ahora mucho más. Las muestras están claras ahí. El 11 de julio, si bien fue un proceso de estallido popular importante, el Estado, el propio gobierno cubano, recogió a todos esos activistas, a todas esas personas que podían liderar la sociedad civil, y todavía hoy muchos de ellos están presos, algunos instruidos con delitos muy graves. Y entonces yo creo que lo que nos falta a nosotros como intelectualidad, como academia, como medios de comunicación, es intentar ofrecer esas pautas y esas soluciones que puedan ser factibles para la gente de dentro. O sea, yo creo que el diagnóstico está claro. Yo creo que está muy claro el hecho de que hay que encontrar esos puntos comunes e impulsar las agendas comunes, pero nos sigue quedando muy grande el cómo. Y yo creo que en ese cómo es donde tenemos que pensar, sobre todo después del 11 de julio, la gente que se dedica a eso, a pensar, ¿no? Porque yo también les digo que en Cuba hoy es difícil hasta pensar. El otro día hablaba con un intelectual cubano de muchísimo renombre y me decía, yo gasto el 90% de mi tiempo en sobrevivir. No puedo dedicar el otro 10% restante a pensar. Eloy, a ese punto, si pudiera añadir, también porque he visto a Saily comentar varias veces en el chat, alguien que admiro mucho, darle las herramientas al pueblo, darle las herramientas al pueblo, para el pueblo poder para mejorar su estándar de vida, para ellos demandar más cambios de ese gobierno, es esencial. Hablamos mucho sobre la política de los Estados Unidos hacia Cuba y hablamos de las remesas, pero mira, en términos prácticos, por ejemplo, yo me acuerdo hace un año nosotros contratamos trabajando con el Toque, contratamos a un equipo para que filmara un mini documental sobre el negocio de Sale. Para pagarle a ese equipo, lo tuvimos que hacer a través de Western Union. Era básicamente una remesa. Es la manera legal de cómo se estructura para enviar el dinero. Idealmente, ese equipo me pudiera enviar una factura a mí y yo pagarle a través de PayPal. Pero las sanciones norteamericanas no permiten que opere PayPal en Cuba. O se lo hacen muy difícil, que el mismo equipo de compliance ellos dicen no vamos ni a tocar el mercado. Y sabemos muy bien que trate de enviar un envío de PayPal con un memo que diga que esto va a Cuba, bloquean esos fondos. Una herramienta que se puede implementar que fuera bastante fácil es permitir que emprendedores y todo el pueblo cubano independiente pueda tener acceso a plataformas de pago para recibir pagos por sus servicios, su producto, lo que ellos creen. Lo que ellos creen. Que no sea a través de remesas. Porque ese es parte del problema, y yo creo que lo que ha complicado la política del tema de las remesas es que todo el mundo piensa en remesas como que yo nada más que te estoy enviando dinero gratis. No, es que la vía formal para poder pagarle a alguien también, pero abrir otras vías formales para poder tener una relación normal de alguien que está contratando a un cubano en Cuba para que brinde servicio o cree algún tipo de producto. Esos son los tipos de medidas que ayudarían muchísimo al pueblo. Imagínate que el cubano, el emprendedor, que el activista, que el miembro de organizaciones religiosas, todas tengan acceso a plataformas en donde puedan fácilmente recibir y enviar pagos a nivel internacional. Que ellos mismos se puedan involucrar en la economía global. Eso empoderaría muchísimo a ese sector. Eso es una gran herramienta y algo que se pudiera hacer bajo Biden, de cual no se está hablando. Rick, esa es una discusión que yo creo que da para otro programa amplísimo, en el cual yo tengo una postura medianamente, o sea, podemos matizar lo que tú dices, o sea, al menos yo matizaría lo que tú dices, porque yo creo que esa es una agenda que tiene que ir acompañada de otra. O sea, a mí no me convence una agenda exclusiva de empoderamiento sobre la base del beneficio a un sector de la gente que salió a la calle el 11 de julio. Está muy claro que eso lo que hizo durante muchísimo tiempo fue que ese sector beneficiado de ese acomodamiento, que no es todo el que participa en el comercio internacional, se desconectara de esa sociedad que mayoritariamente salió a la calle.
Sí, hay emprendedores que salieron a la calle, sí, hay gente que protestó de su emprendimiento, pero esa no fue la mayoría de la gente que salió a la calle. No. La mayoría de la gente que salió a la calle, la mayoría Fue- de la gente que salió a la calle son gente de los sectores más desfavorecidos de la sociedad cubana y donde se Correcto. produjeron los enfrentamientos más cruentos con las autoridades cubanas fueron en esos barrios donde el emprendimiento no juega un papel fundamental. Entonces ahí yo entiendo tu punto y lo comparto en un 90%, ya te digo, en eso estamos plenamente de acuerdo, pero yo creo que es un tema que da para otro programa, ¿no? En este sentido. Y ahora mismo los tengo que dejar en otro compromiso. Me gustaría estar hablando con ustedes la tarde entera. Para mí ha sido un placer. Yo espero que podamos volver a sentarnos aquí a conversar de este y otros temas. La Cuba de Rubik, este proyecto de Rialta y El Toque, pues pretende ser eso, ¿no? Un espacio en el que podamos conversar de todo y encontrar eso, los puntos comunes e impulsar agendas comunes desde cualquier lugar donde estemos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy, con ambos y con Carlos Manuel también, y les doy la palabra para que se despidan de la audiencia un último minuto y vamos cerrando. Adelante, Rick. No, yo nada, agradecerte a ti, Eloy, por esta oportunidad. La he disfrutado mucho, ha sido muy estimulante y cuenten con nosotros en lo que sea para ayudar a elevar. Nosotros nos interesa mucho elevar voces de la sociedad civil cubana que están en la vanguardia de estos movimientos, que están creando nuevos espacios para expresión dentro de Cuba. Y todo lo que podamos hacer para elevar esas voces y amplificarlas para que sean escuchadas tanto aquí en Washington como en el resto del mundo, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Y Hilda, un placer conocerte. Igualmente, un placer conocernos y conversar un rato aquí, igual que con Carlos, que lástima que se tuvo que ir. Yo nada más quería apuntar que en esta cosa de conversar, sí, efectivamente, o sea, creo que estamos en una situación en que no hay como un grupo de soluciones ahí que uno va y dice, voy a agarrar la 1, voy a agarrar la 7, eso no existe. O sea, estamos en una situación cuya potencia es que tenemos que inventarnos todo, ¿no? Y idealmente nos podremos inventar algo que no acabe en los viejos lugares comunes, ¿no? Como la discusión no es como, ya tenemos multipartidismo, ya resolvimos el problema. Tenemos la posibilidad, la necesidad y el deber de inventarnos y imaginarnos lo que vaya a suceder. Y eso tiene una gran potencia, un gran riesgo, pero es una tremendísima oportunidad, ¿no? Y efectivamente, como eso no sucede de esa manera, necesitamos mucho conversar. Porque si no conversamos, nunca vamos a encontrar cuáles son los puntos que tenemos en comunes y no se nos van a ocurrir esas cosas, ¿no? Y en ese sentido quería nada más decir que hace un par de semanas empezamos un grupo, que es un grupo de conversación, que se llamaba Hilos, tejiendo escuchas y diálogos sobre Cuba, y lo quiero mencionar no para hacerle la propaganda al grupo, porque simplemente no sé qué rumbo vaya a tomar eso. Estamos tratando como de ir a cosas un poco más concretas que la conversación, pero nada más decir que eso existe, porque en algún momento nos dimos cuenta que conversar era parte del asunto, ¿no? No es solamente decir, no, yo estoy de acuerdo con tal cosa, sino que tenemos que crear esos espacios de encuentro en los que podamos simplemente conversar y dialogar y escucharnos para que eso que está de alguna manera latiendo en todos, pero que todavía no existe claramente, pueda emerger, pueda hacerse visible y nos pueda permitir crear esos, yo no sé si programas o cómo llamarle, pero esas líneas de soluciones, que no son soluciones construidas, sino líneas y caminos y rutas que podemos explorar para avanzar y para convertir la potencia de lo que emergió ahí el 11J en un camino de construcción de una Cuba futura. No, bueno, muchísimas gracias. No. Mi agradecimiento eterno a ustedes dos y ya les digo, los quiero por aquí de nuevo conversando de este y otros temas, así que esperen invitación nuestra, es lo único que les puedo decir. A toda la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado. Y igual les digo que esta conversación ha quedado grabada y podrán acceder a ella a través de nuestras plataformas del Toque en Facebook y en YouTube y a través de la plataforma de Facebook de Rialta Magazine. Para nosotros ha sido un placer. Muy buenas tardes a todos y hasta luego. Hasta luego.
Cuidadito. Oye, papá. dispara, tira aquí en el pecho, mira, en el pecho, en el pecho, en el pecho, te estoy filmando. La orden de combate está a la calle los revolucionarios.